Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo. Yo me llamo Abigail González, soy especialista de desarrollo económico con la Administración de Negocios Pequeños o SBA por sus siglas en inglés. Hoy vamos a hablar con SCORE, pero primero les quiero dar una descripción del SBA y qué es lo que hace nuestra agencia para ayudar a los negocios pequeños. Primeramente, nuestra agencia existe para ayudar a los empresarios a alcanzar el sueño de ser dueños de pequeñas empresas. Ayudamos a iniciar, crecer, expandir y recuperar a los negocios pequeños. Primero, quiero darles a ver los servicios que ofrece el SBA. Muchas personas no conocen a nuestros servicios o qué es lo que hacemos nosotros como una agencia federal. Primeramente hablaremos sobre asesoramiento. Nosotros dependemos de nuestros socios de recursos para darle asesoramiento a los negocios pequeños en la ayuda que ellos necesiten para sus negocios. Nuestros socios son aprobados y financiados por la SBA con más de 1,400 oficinas en todo el país. Puede encontrar socios de recursos cerca de usted y hoy va a escuchar de uno de nuestros socios que es SCORE Houston. Ofrecen asesoramiento gratis, virtualmente y en español, así que no duden en comunicarse con ellos para obtener información de nuestros socios de recursos. Parece que no tengo el número de teléfono aquí, pero se los vamos a dar durante la presentación para que hablen con ellos sobre sus preguntas acerca de su negocio. Puede ser que tenga preguntas acerca de los programas del SBA o de otro tema y puede hablar con ellos. Lo segundo que nosotros hacemos es contratación federal. Eso ayuda a las empresas a crecer y expandir. ¿Estás listo para considerar la contratación federal? El gobierno federal de los Estados Unidos es el cliente más grande de todo el mundo que compra todo tipo de servicios y productos. Si tiene preguntas acerca de esos programas, puede hablar directamente conmigo y yo les puedo dar esa información. Hoy nos vamos a enfocar en el tema que nos va a presentar nuestro presentador Jorge Mora de SCORE, pero si tienen preguntas acerca del SBA, su préstamo de desastre, su préstamo PPP, otra información, por favor no duden en mandarme un correo electrónico o llamarme a este número telefónico para sus preguntas en español acerca del SBA. Y si usted quiere recibir correos electrónicos de nosotros sobre nuestros seminarios, y otros detalles del SBA, por favor no duden en comunicarse conmigo. También si tienen preguntas acerca de la presentación o preguntas acerca del SBA, aquí está mi información. Como ustedes saben, yo hablo español y estoy, por favor, ahí estoy para ayudarles. Por favor no duden en comunicarse conmigo. Este es el final de mi presentación. Ahora les voy a presentar a nuestro presentador Jorge Mora, que es un mentor con SCORE, que de nuevo es uno de nuestros recursos que pueden ayudarte y él va a hablar sobre la tecnología. Jorge, gracias por estar con nosotros hoy. Avi, buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo a todos y es un placer saludarlos en nombre del gobierno, del SBA, su agencia federal, y de SCORE, que es la red de mentores certificados que apoyamos a las pequeñas y medianas empresas en su día a día y buscando que puedan en este momento poder reiniciar, fortalecer o crecer en medio de la pandemia. No sé si la cámara ya está con la presentación. ¿Me confirmas, por favor? Ok. Vamos a hacer un pequeño barrido sobre el tema de tecnología, que es algo que nos están preguntando mucho, ya que se ha creado una nueva tendencia que es trabajar lo que llaman offline, que es online y offline, es decir, la tradicional que teníamos física, que es offline, y la nueva que se ha utilizado muchísimo como esta conversación que antes podríamos hacer en vivo en presentaciones, en workshops. Ahora lo tenemos que hacer online. Entonces, vamos a entender un poquito más sobre tecnología y cómo esto afecta a la empresa para su reinicio, cómo poder escoger la mejor tecnología y por qué es beneficiosa la tecnología en la empresa. Algunas ya tenían de estas tecnologías instaladas y algunas de esas tecnologías han quedado obsoletas por la misma situación, ya que no alcanzan a llegar a todo el mercado o a todas las posibilidades que originalmente se tenían. ¿Por qué debemos tener tecnología empezando desde lo básico? Porque es necesario tomar decisiones informadas. Cada vez tenemos
más información y nuestros clientes también. Tenemos que entender que nuestros clientes cada vez toman decisiones más educadas. Por eso nosotros debemos proveerle el contenido y la información. Y la tecnología es la plataforma perfecta para hacerlo de manera diversa, controlada y además del tamaño que necesitemos. Porque es necesario aprovechar las oportunidades que en este momento están ocurriendo y que la tecnología nos acerca a ellas. Porque nos permite ver las amenazas que ocurren a través de un mercado que cada vez es más eficiente, producto de la misma tecnología. Hoy vemos todos los cambios que han habido en los negocios y cuáles se han visto fortalecidos, cuáles han tenido que reinventarse y cuáles encuentran un proceso de crisis serio a raíz de que no han podido atacar, poder suplir este mercado que es tan eficiente. Es fundamental utilizar bien la tecnología para obtener datos y convertirlos en información de valor. Muchas veces nosotros solo teníamos el nombre del cliente, si el caso, su dirección, más para efectos contables de cómo la cuenta bancaria para depositarle o su tarjeta de crédito para cobrarle. Hoy en día, saber más del cliente permite a través de esos datos convertirlos en información que nos genere unos mejores resultados. La tecnología mejora totalmente la comunicación interna y externa, permitiendo acercarme no solo más a mi equipo de trabajo y hacer todo más fluido, sino también a mis proveedores, a mis clientes, al mismo gobierno. Todo funciona en tiempo real y se presenta una gran cantidad de canales que hoy nos pueden estar transmitiendo a través de tecnología esa información. Por eso necesitamos entenderla y conocerla y saber que no solo el canal tradicional es el camino, sino todos los tiempos y en todo momento estar buscando en tiempo real, ese es el valor, encontrar canales para llegar a las personas. Esa búsqueda nos debe permitir acercar a nuestros clientes, que finalmente son los que disfrutan de nuestro producto final, y así como recibir su retroalimentación para tomar decisiones cada vez más inteligentes. Obviamente las redes sociales y otra serie de comunicaciones con los clientes hablan situaciones que antes no estábamos tan preparados, como las críticas o en algunas cosas pueden ser hasta calumnias, pero nosotros debemos estar preparados para que la tecnología nos proteja a través de ese feedback. Al tener nosotros tecnología, también podemos dar una mejor imagen de la empresa, una empresa que está mucho más cercana, que está mucho más pendiente, que es más conocedora, que conoce las necesidades del cliente, etcétera. Esa mejor imagen se puede conseguir con muy baja inversión y con muy buenos resultados a través de la tecnología, y también tener una cultura innovadora. Inmediatamente yo transformo mi empresa, ya sea de manera porcentualmente baja o de manera escalada. Esto implica que la empresa entra dentro de una cultura de tecnología y de innovación que hace que tanto mis empleados como mis clientes me perciban y actúen de manera diferente. Una de las cosas más importantes al evaluar la tecnología es cuánto tiempo y dinero estoy ahorrando. La tecnología muchas veces se amortiza en el tiempo. Pongamos un ejemplo. Le pongo paneles solares a mi planta o a mi oficina. La inversión inicial es un poco alta, pero me garantiza 25 años, por ejemplo, de operar sin costo de energía y también operar aún sin contar con el servicio si se llegase a cortar. Entonces, ese análisis no lo puedo hacer al mes, a los 2 meses, sino que tengo que hacer el análisis de acuerdo al ciclo de vida de la inversión y de la tecnología. Y finalmente, debo ver y pensar qué procesos deben ser simplificados a fin de hacerme más eficiente y más competitivo. Si yo tengo esta situación, debo mirar si la tecnología es la solución para mi empresa. Por eso, debo también saber dónde la ubico. Dentro de nuestro modelo, el cliente espera tener contacto con lo que ve
Y eso es lo que nosotros denominamos el front office, que es aquello que es lo que el cliente tiene acceso y por ende la tecnología puede hacer muchas de estas cosas que vimos, de generar imagen, acercar al cliente, tener los feedbacks, etcétera, a través del front office. Esa relación también, el cliente no tiene acceso totalmente al back office, pero a través de la tecnología puede alimentar la información de la parte de la empresa que no está en contacto con el cliente, pero quienes lo soporta o le da toda la sensación de servicio. Entonces, por ejemplo, esos comentarios en las redes sociales, si bien él no le va a hablar al back office, al cocinero, por ejemplo, en este caso, pero el cocinero, al leer la retroalimentación o hacérsela llegar a él sin hablar con el cliente, puede empezar a mejorar y optimizar los procesos. Ahí es muy importante lo que nosotros llamamos el middle office, que es donde se desarrolla el producto, se genera esa comunicación entre lo que ve el cliente y lo que soporta el cliente, y finalmente es el que se encarga de garantizar lo que recibe el cliente. La innovación en tecnología debe estar interrelacionando todas las partes, pero es a través del middle office como se puede evaluar adecuadamente, implementar, etc. Y esa tecnología, que es un recurso externo y se ha convertido en la nueva cuarta oficina de todo este proceso, está teniendo clientes a lo largo y ancho de todo el ciclo empresarial. Ahora bien, ¿por dónde empezamos? Esa es una de las preguntas más importantes. Primero, por saber cuál es la actitud mía ante la tecnología. Es decir, ¿me siento un dinosaurio con la tecnología o soy un fan de la tecnología, etcétera? Entonces yo primero tengo que ser un poco de tener lo que llamamos humildad tecnológica y entender cuáles son mis limitantes y extender ese inventario a todos los niveles del proceso de la empresa. Es decir, cuál es la receptividad de esa tecnología hacia mis clientes de hoy y hacia los clientes futuros que esa tecnología me promete. Porque muchas veces un cambio radical, por ejemplo, la gente que prefería ir al restaurante y comer en el restaurante, con la pandemia le tocó acceder a recoger lo que llaman el pick-up, la comida en el restaurante, o a contratar un servicio de mensajería o de transporte de un tercero que me trajera la comida. Entonces hay clientes futuros que ya estaban en eso, pero que mi restaurante no prestaba ese servicio, y entonces se volvieron mis futuros clientes que me trae la tecnología, y los actuales que algunos no tuvieron otra opción sino adaptarse. Por eso, la tecnología no se tiene que ver como algo que soluciona un problema o que soluciona una situación, sino algo que va a facilitar a solucionar el problema y esa necesidad. Porque la necesidad de los clientes, que es satisfecha por un tema tecnológico, es más el resultado de una empresa de tecnología. Entonces yo tengo que tener muy claro que la necesidad que yo estoy solucionando es claramente un proceso de mi core business, de lo que yo hago, y no de una tecnología que implemento. Por eso mismo, porque la tecnología no es una implementación perfecta, es decir, la tecnología es flexible, tiene que ser flexible, tiene que ser abierta. Los mejores software, las mejores soluciones de tecnología siempre están con la versión 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, porque están en una constante implementación. La puesta en marcha debe ser colaborativa y transicional, es decir, todas las personas, absolutamente todas de esa cadena deben estar dispuestas a colaborar a través de la tecnología y darme una retroalimentación para que ella pueda ir viviendo su proceso transicional de implementación, empezando por lo simple. No tengo que tratar de solucionar todo de manera inmediata, continua. Tengo que empezar por lo más simple y por lo que genere más impacto, por lo que genere más aceptación, por lo que me genere más margen. Es decir, yo tengo que evaluar diferentes maneras para poder saber qué está pasando. Redefinir el problema es muy importante porque el problema original que yo tenía
probablemente con el cambio de la implementación de la tecnología, ese problema va a cambiar y me va a traer otros problemas. Volvamos sobre el restaurante. Tengo mi comida que era perfecta, muy, muy apetecida, y el problema era satisfacer esa intención del cliente de sentirse satisfecho con la comida. ¿Qué pasa ahorita? ¿Qué ha cambiado? Ahora mi problema es cómo llevo yo esa comida al cliente a su casa. Entonces, siempre tengo que estar consciente que la tecnología puede redefinir el problema que yo estoy solucionando. Porque implementar la tecnología no significa que voy a mercadear tecnología. Es decir, de nuevo, la tecnología es un facilitador. Entonces, no significa que si yo utilizo la tecnología y la quiero implementar, no va a ser necesariamente lo único que me sirva para vender o definir mi producto, etcétera. Porque la tecnología tiene una velocidad de cambio altísima, un nivel de competencia altísimo, que si yo dejo todo el soporte del servicio que presto a la tecnología, estoy compitiendo con empresas de tecnología y dejo de ser un restaurante y me empiezo a transformar en una empresa de tecnología. Entonces debo ser muy consciente si yo estoy mercadeando, generando todo el proceso a través de la tecnología o yo estoy implementando tecnología. Es muy importante entender que los primeros problemas que yo voy a tener al querer implementar una tecnología no es ni siquiera mis competidores y el nivel de tecnología que ellos tengan. Va a ser los enemigos ocultos que se generan dentro de la implementación, que es lo que yo llamo qué tanto es la humildad digital que tiene mi empresa y sus clientes. Por ejemplo, yo puedo mirar qué tecnología tiene el nicho que yo voy a competir, pero mi proceso antes era artesanal y mis clientes estaban acercados y servidos con un proceso artesanal. La sonrisa de los vendedores, el saludo, la atención por el teléfono, etc. Entonces, ese enemigo oculto quiere decir que mi cliente, su humildad digital es muy baja, es decir, ellos no están muy dispuestos a aceptar cambios digitales. Entonces eso puede hacer que inclusive todo mi mercado cambie. Lo cual no es malo si yo voy a tener márgenes, beneficios o cosas que explicaba antes. O sea, si yo tengo 100 clientes, digamos artesanales, y a través de la tecnología voy a llegar a 2000, debo contemplar de pronto tener servicio artesanal para mantener, si es suficiente, el margen que eso me genera, porque ser diversificado es una ventaja, o me tengo que necesariamente consolidar desde la parte digital, porque la parte digital tiene otros muchos beneficios que veremos adelante. El ajuste, que es permanente, como les digo, esto es un ciclo, esto tiene que ir girando, 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 siempre tiene que buscar impacto, oportunidad, que el negocio genere oportunidades, nuevos nichos, etcétera, etcétera, que me diferencie de mis competidores, que esté creando un valor relevante, no, es decir, ¿cómo mido yo si un valor es relevante? Cuando yo tengo conversación con el cliente o con las personas que están trabajando conmigo en este proceso y mi proceso de venta es relativamente corto, fácil, es porque estoy creando un valor relevante. Si yo tengo que gastar tiempo explicando las ventajas que me va a generar la tecnología, mi valor no es tan relevante. Adquirir información, ese data que llaman acá, que es el futuro de todos los negocios, administrar esa información. Con trazabilidad, es decir, que yo sepa el origen. Por ejemplo, en este momento de la pandemia, lo que hace importante el test, no solo si es positivo o negativo, es poder hacer la trazabilidad de esa persona, poderla ubicar en dónde podría afectar y proteger esas áreas. Entonces la trazabilidad es un factor igual si yo quisiera detectar clientes, etcétera, y esos nichos que hacen que estas redes sociales, etcétera, funcionen, es por la oportunidad de trazabilidad que ellos presentan.
La velocidad es cada vez más importante porque estamos cada vez haciendo tiempo real. Si ustedes vean, Facebook pasó a Facebook Live, YouTube pasó a YouTube Live, etc. ¿Por qué? Porque la necesidad en el día a día, hoy la respuesta es de inmediata. Los chats cada vez son más de 24 horas y algunos con inteligencia artificial para generar esa posibilidad de velocidad y finalmente verificar que la tecnología me está generando más margen. Es fundamental que todo lo que yo implemente en la tecnología se vea reflejado en una compañía mucho más exitosa. También, lo que les mencionaba antes, tengo que empezar a entender que mi nuevo ecosistema es digital y no es personalizado. Es decir, que yo creo un sistema en la compañía que no está diseñado para mi personal que lleve 10 años en la empresa. Entonces hay una persona que es muy importante en la empresa, pero esa persona solo lleva notas en el cuaderno. Entonces no vamos a hacer una opción de notas en el sistema porque esa persona no lo va a usar. Yo tengo que hacerme a un lado de las preferencias personalizadas, incluyendo la misma. Mis propias preferencias, hacer uso de la humildad digital, llevar la humildad digital en la organización al nivel más alto para poder crear un ecosistema saludable que permita implementar. Y es muy importante el factor de reventa, es decir, que yo debería dentro de mi tecnología garantizar que estoy teniendo en cuenta la reventa y que la misma tecnología me va haciendo o me va dando la posibilidad que el cliente esté pasando varias veces por la registradora o varias veces comprando a través de la tecnología. Pero esto también tiene que verse reflejado en cuánto me va a costar. Porque si bien puede ser un beneficio, yo tengo que tener en cuenta cómo va a afectar mi flujo de caja de la empresa. Y tenerlo en cuenta y tener ese factor diferenciador. Si alguno de ustedes ya ha estado en mis anteriores sesiones donde hacemos un énfasis en el flujo de dinero, es muy importante cuidar el flujo de dinero y apostarle a soluciones tecnológicas que no afecten tanto el flujo de dinero. Por ejemplo, yo llego a la conclusión de que un sistema de tracking de todos mis carros, de hacerle seguimiento a todos mis carros, dónde están, etcétera, y un sistema de citas y con los clientes es definitivamente muy bueno para mi compañía. Pero desarrollar esa aplicación me puede costar $10,000. Y esos $10,000 en este momento son fundamentales para la operación de la empresa. Entonces yo analizo con las compañías que tienen SaaS, que son sistemas automáticos de servicios de software, y busco el que más se acerque a lo que yo quiero hacer, y puedo llegar a tener un software que no necesariamente cumple todo lo que yo quiero. Por eso esto es una implementación escalada, flexible, etcétera. Entonces este software va a empezar a meterme dentro de mi ecosistema digital, pero voy a solamente a pagar $50 o $100 mensuales, con la meta de ir creando todo este proceso al interior e ir preparándome para cuando mi flujo de dinero me permita invertir los $10,000. Debo hacer un énfasis todo el tiempo en que la comunicación a través de la tecnología sea clara, sea simple y llegue a todas las personas. Porque este es un nuevo idioma, este es un nuevo lenguaje y puedo crear esos rechazos o esos enemigos ocultos solamente porque la gente considere que la comunicación es compleja. Y es muy importante en este punto, verificar la aceptación temprana que yo tenga de la tecnología al interior de mi organización. Nadie va a decir sí de una vez. Todo el mundo va a encontrarle un pero, etc. Pero si nadie lo acepta, si mi aceptación temprana es cero por parte de mis clientes y por parte de mi personal de back office, middle office and front office, hay una alarma ahí
que indica que mi tecnología no está siendo aceptada y no está siendo aplicada como yo pensaba, y debo reformular el proceso de aceptación. Entonces, esos factores que ya miramos son los factores, digamos, internos de nuestra relación con nuestros proveedores, con nuestra gente y con nuestros clientes principalmente. Pero hay unos factores externos que están generando un impacto importante. Son 10, ya habíamos hablado 2 de ellos previamente, entonces aquí completamos, y es la globalización. En Estados Unidos es muy común que al usar la tecnología se abran mercados como tener personas distantes, oficinas distantes, y en otros, por ejemplo en Europa con 7 horas de diferencia, o en China, o en Asia, en India, etcétera. Entonces tener muy en cuenta que la globalización va a afectar y que la tecnología es la respuesta en muchos casos a la globalización. Entender el trabajo remoto que hoy en día se ha posicionado a raíz de la pandemia y volverlo una oportunidad. Entender que no hay tiempos de espera dentro de nuestros procesos. Debemos evitar que haya tiempos de espera, que es el famoso waste o lean, la teoría de lean, de evitar que haya desperdicios. Entender que la tecnología es otro idioma y no utilizar términos internos en la empresa, etcétera, sino tratar de que todos usemos el término estándar de la industria como un idioma, que se pueda hacer una trazabilidad permanente y que haya una libertad de movilidad de la empresa a través de la tecnología. Es decir, que yo no tengo que andar con mi computador personal en el maletín para poder tener acceso a la tecnología. Yo debería poder ingresar desde mi celular, desde mi tableta, desde mi portátil, o inclusive desde el computador de mi casa, para que efectivamente estemos en ese proceso de movilidad. No se debe digitar 2 veces la información. En cualquier proceso que se esté digitalizando 2 veces, estamos utilizando la tecnología y trayendo error que probablemente teníamos antes. Y mantener la posibilidad no solo de que yo me conecte desde el computador o desde el elemento de tecnología, sino que a través de la tecnología yo puedo hacerlo desde diferentes sitios. Puedo tener acceso a colaboradores para que haya conexión, es decir, que tenga la posibilidad de que haya visitantes dentro de mis procesos de tecnología, y que eso permita que yo pueda acceder a ellos y mantener estándares. Porque es muy importante todo esto, porque la tecnología sigue evolucionando y los clientes que hoy trabajan solo conmigo en tecnología, y gracias a la cultura que yo le estoy dando, va a acceder a otras oportunidades de tecnología. Y si yo no manejo estándares, y si yo no manejo un idioma y una comunicación técnica, en el momento en que él empiece a comparar con el resto del mercado, va a verme como alguien que no conoce, y voy a perder esa posibilidad, ese impacto que generó la tecnología. Entonces, ¿cómo yo aprovecho esto y cómo la tecnología la puedo hacer parte de lo que yo estoy haciendo? Entender lo que es la comunicación bidireccional, que ya no es en un solo sentido, sino buscar, esperar respuesta todo el tiempo. Antes yo entregaba el paquete o entregaba la hamburguesa, por así decirlo, y ya. Ahora yo siempre estoy esperando que yo entregue una hamburguesa y que me digan cómo les pareció, que me digan qué le cambiaría, que le digan si consideran que están satisfechos por el precio que se les dio, etcétera. Entonces, tener idea que la tecnología me puede crear una comunicación bidireccional, pero también un marketing relacional, es decir, que los clientes sientan que yo los trato de un modo distinto. Entonces empezamos a hablar de la experiencia del cliente. En esto hay muy buenas teorías, muy buenos libros sobre cómo yo puedo, a través de la tecnología, hacer y crear una experiencia diferente. A través de estas 2 previas, yo debo entender cada vez más las necesidades del cliente y adaptar mis productos a esas necesidades. No decir que las necesidades se deben adaptar a mis productos. Entonces, eso hace que mis productos sean más flexibles y que pueda yo tener más clientes
y diversificar y estar en más mercados y ser creativos a raíz de que estoy dispuesto a adaptar. Eso no implica volver el negocio completamente imposible de mover por la cantidad de información. Todos los procesos deben ser óptimos y todos debemos estar pensando en colaborar para que eso sea, porque ya eso es un equipo, a fin de lograr que lo que se repita constantemente sea automatizado y reemplazado por la tecnología para ganar velocidad y tiempo, y todo lo que sea el factor humano gane empatía y valor agregado dentro de la organización. De tal forma que toda esta información que yo estoy trayendo, tanto la parte soft, que es lo que traigo de la parte humana, y todo lo que me da la tecnología, me permite almacenar toda la información del cliente en un solo sitio que sea de fácil acceso para poder intercambiar esa información de manera dinámica y eficiente. Debemos entender que los mercados en línea serán el nuevo modelo, y por ende, en la medida en que yo esté aprovechando esa adaptación y ese ingreso, estoy adelantándome a la competencia sin necesariamente dejar lo que he hecho de manera tradicional y permanente. Por lo mismo, el traer y retener talento digital, ese es el nuevo reto, y es un reto que será permanente, porque ese talento nuevo va a tener que ser un talento que se actualice todo el tiempo, inclusive por mutuo propio, que esa persona esté actualizando las empresas. Por eso yo sugiero que siempre tengan pasantes o gente muy joven ayudándoles en sus procesos de tecnología y los estén rotando, etcétera. No porque los estén entrenando en todo este proceso, sino porque ellos siempre están actualizando a mutuo propio y haciendo una alimentación adicional que puede ser interesante. Los consumidores, en la medida en que yo estés tomando o trabajando con consumidores más personalizados, entonces en la medida en que la experiencia sea más personalizada, más de una persona, esas experiencias, el cliente va a ser más exigente con lo que me están entregando, y la tecnología es la manera más eficiente de poder yo entender y poder entregar experiencias más personalizadas detectando el cliente. Como les decía, las nuevas habilidades son esas habilidades de manejo de relaciones públicas, del contacto con las personas, de la humanización, etcétera, van a ser ampliamente diferenciadas cuando mi organización tiene tecnología. Es decir, que esas personas que tienen ese don de la venta, de la comunicación, etcétera, si tienen la conexión con la tecnología, se vuelven un factor diferenciador importantísimo, porque la tecnología suple muchas de las errores, deficiencias, etcétera, y eso que no es posible que lo entregue la tecnología, lo va a poder entregar esa parte del personal, mejorando la experiencia del cliente. Por lo tanto, la tecnología debe hacer que todas estas personas de mi equipo de trabajo tengan una mejor experiencia en comunicación, etcétera, con su cliente, con sus compañeros, etcétera, y que su espacio laboral sea más acorde. Es decir, ya hemos detectado que las personas pueden trabajar desde la casa, las personas pueden ser productivas, etcétera. Así, por eso, al haber toda esta flexibilidad que estamos hablando, toda esta movilidad, todo este tracking, es muy importante pensar en cómo hacemos que esa información y esa tecnología traiga seguridad y que esté debidamente protegida. Entonces, estas empresas de manejo de información, de datos, de seguridad, etcétera, son relativo cada vez más importantes. Inclusive las leyes que ya empezaron en el estado de California de ser bastante fuertes con el manejo de información, seguirán implementándose en los próximos años con manera más estricta, y seguramente el siguiente estado por nivel de tecnología que manejamos será Texas. La tecnología me permite tener mayor comunicación con esos clientes potenciales que antes me era casi que imposible, porque a veces los contactaba a través de un flyer, por ejemplo, o de mecanismos que eran completamente rígidos. Hoy en día, con la pandemia y con muchas cosas, los clientes potenciales se han abierto muchísimo más en esa humildad digital y que me permiten poder llegar a eso, haciendo que los clientes hoy en día, por esa conectividad y por esa capacidad que hoy tienen,
se vuelvan tan poderosos como los mismos directores de una organización. Es decir, puede un cliente y una tendencia de clientes cambiar completamente cómo piensa mi empresa. La tecnología tiene unas fases, ¿no? Esto no es que yo llegue y empiece de una, y por eso hablábamos que era un proceso de aprendizaje, de escalamiento, de buscar el mayor beneficio, etc. Entonces requiere de un concepto que inclusive yo llamo que ahora el gerente es gerente digital, es decir, hace todo su proceso de gerencia pero apoyado en la parte digital. Por eso se necesita un proceso de implementación para después esté integrando eso a las diferentes partes de la organización, de los clientes, de todo un ecosistema digital. No caer en el error de que yo traigo la tecnología es para la empresa. No, yo traigo la tecnología para todo el ecosistema de mi empresa. Por eso, al integrarse, me debe generar la tecnología información en un nivel 3 de utilización, donde yo ya estoy analizando la información, la retroalimentación, etcétera. Puede ser tan simple como mirar las horas de trabajo, las horas que está prendido el computador en las oficinas para ver la eficiencia de las personas, indicadores que me digan que se produjo tanto en este número de horas. Toda esa información puede ser muy analizada y llegar a generar dónde debo y puedo automatizar. Este es uno de los objetivos muy importantes de la implementación de la tecnología, la automatización. Por ejemplo, que yo tenga un software contable que escanee los recibos, automáticamente los sube en el software y el contador está en tiempo real conectado con mi compañía y me puede dar información exacta y fidedigna casi que instantánea. Pues ese tipo de automatizaciones se logran revisando los procesos y teniendo el ambiente de colaboración. Cuando yo ya empiece a expandir el alcance de mi tecnología con mis proveedores, mis clientes, etcétera, entonces empiezo yo a estar en un ecosistema digital colaborativo. Antes estábamos en un ecosistema automatizado. Entonces, logrando generar mi propia utilidad y beneficio de la tecnología. Es decir, yo ya sé exactamente cuando tengo todo este ecosistema montado y funcionando, dónde debo generar mi diferenciación en tecnología para poder crear un nuevo nivel de desarrollo y generar mis propias aplicaciones, invertir esos famosos $10,000 que decíamos. Ese ya es el nivel de escalar, es el nivel de crear inclusive franquicias o cosas así que yo pudiera llegar a crear con una tecnología fuerte que me permita llegar a eso. Pero veamos rápidamente unos ejemplos de hoy, cómo yo puedo empezar a implementar tecnología siendo una de estas pymes que a veces tenemos un solo dueño, un mínimo número de empleados. No puedo llegar a pensar en determinadas cosas de tecnología. La tecnología me asusta, pero todo el mundo me dice que tengo que hacer tecnología. Ya me di cuenta que me ha tocado operar a distancia, hacer reuniones de estas, etcétera. Entonces veamos unos ejemplos muy sencillos que se están implementando de manera importante en todo el mundo, como el trabajo remoto o teletrabajo, donde yo tengo a mis empleados desde afuera, donde ya estoy devolviendo y retornando las oficinas, reduciendo mi espacio de operación, bajando mis gastos de arrendamiento, mis gastos de operación de manera importante. Puedo generar y flexibilizar los trabajos por resultados, ya que la gente hoy tiene que encargarse de los hijos, tiene que generar otra serie. Entonces entro a negociar contratos y operar por resultados que me acerquen a la automatización, porque ya trabajo por objetivos y busco también generar ese valor sobre los soft skills, dándole valor y calidad de vida a las personas, entonces haciendo que la tecnología se vuelva productiva. Los ERPs o los ERPs básicamente son unos sistemas de software para gerencia donde encuentro todo centralizado en un punto. Ya hay de estos muchísimos en el mercado, inclusive algunos tienen versión gratuita, etcétera. Solo es buscar un poquito en el internet sobre ERPs,
No voy a entrar a hablarles porque tengo conferencias de esto, de una sola conferencia puede tomar el tiempo de esta. Entonces, simplemente estamos buscando eficiencia, detectar dónde tenemos reprocesos, evitar los reprocesos, porque la información va viajando de cada una de las partes de la organización y se va volviendo disponible, etcétera. Puedo tener compras, puedo tener la parte de inventarios, todo totalmente automatizado. Y esto me genera un gran beneficio que hoy existe y reduce operaciones y llevando todo a la eficiencia. El CRM es uno de los más populares, que es el manejo del cliente y de cómo yo puedo hacer mercadeo, ventas, generar órdenes de compra y tener servicio al cliente integrado y intercambiar todo estas relaciones entre el cliente y el middle office, que es el encargado de manejar el CRM. De nuevo, de estos CRM hay muchos en el mercado, hay unos muy eficientes que cuestan muy pocos dólares y su implementación es bastante sencilla. Inclusive hay CRMs gratuitos dependiendo a la escala. Todos sabemos lo de las redes sociales, que tiene un auge gigantesco. Hoy tenemos más de 90 redes sociales utilizadas en negocios que implican ser muy obediente en tener un solo discurso en todas las redes sociales. Ese es tal vez uno de los secretos más importantes, porque hablábamos de la estandarización y de la importancia de que la tecnología envíe un mensaje que me permita crecer y siempre ser visto como un líder y no me permita desconectarme del resto de las empresas de tecnología. Entonces las redes sociales tienen que verse empresariales. Por ejemplo, el WhatsApp. Debo tener un WhatsApp empresarial. Debo tener un fanpage. No es el Facebook mío personal mezclado con el de la empresa, etc. Entonces deben haber estrategias que claramente demuestren la importancia de lo que estamos hablando. Los KPIs o los indicadores de gestión y el resumen de ellos, que lo conocemos como un scorecard, es básicamente una información en la cual yo decido. Imagínense una pantalla, es como su carro, que tiene el velocímetro, tiene el de revoluciones, tiene el indicador de gasolina, tiene el indicador del aceite, etc. Entonces imagínense eso, una serie de relojes donde yo puedo estar mirando el estado en tiempo real de la empresa en todo momento. Esto también hoy en día hay unos desarrollos súper sencillos y es algo así como esto que yo puedo ver en una sola pantalla, porque esa es la idea, qué está pasando en la compañía, las últimas transacciones, etcétera, de tal que yo simplemente desde mi tableta, desde mi celular, puedo entender claramente qué está pasando. Lo que llamamos el SharePoint es precisamente esa manera de poder intercambiar y de, digamos, poder lograr que varias personas estén trabajando al mismo tiempo en los documentos. Esto también, con esta situación de la pandemia, se ha disparado de manera amplia. Existe en Google, existen en Office, existen en todos estos sistemas. Pero la idea es un intercambio en tiempo real, un tracking de cuánto tiempo la gente le ha dedicado a un proyecto, es poder intercambiar información sin transportar las personas. Entonces, del SharePoint es algo que yo puedo implementar también de manera muy sencilla en el comienzo. La nube, al no poder, por ejemplo, yo tener una secretaria que antes guardaba todos los archivos ahí en la oficina y me iba llevando todos los registros, se ha dado un paso muy importante. En algunas ya las tenían, otros no, en la implementación de tener absolutamente todos los documentos, o al menos el backup, una reserva, en la nube, de tal forma que se pueda intercambiar de manera fácil, oportuna y eficaz, como vimos en toda la presentación, los documentos, incluyéndolo al cliente, que el cliente diga, bueno, ok, mi nombre es tal, o sea, usted es el cliente de 318 y tiene 3 órdenes en proceso, etcétera, etcétera. Se pueda acceder a esa información, al documento. Aquí está el contrato, aquí están las fotografías del proceso que se ha hecho, si es, por ejemplo, construcción, cosas así. Todo
se está colocando en la nube para su facilidad. Como vimos en el front office, back office y middle office, el outsourcing informático es aquello que la tecnología me está apoyando en todas mis áreas y me permite a través de conseguir estas aplicaciones, estos SaaS o empresas que se dedican a esto en específico, concentrarme en toda esa parte soft, que es lo que me diferencia realmente, y que la tecnología tome los procesos básicos y me empodere como, digamos, eficientemente, entre una operación eficiente y yo me concentre en cómo diferenciarme y ser exitoso y producir más margen. Entonces me permite ajustarme, volverme estándar, que es lo que hemos hablado en la importancia de la tecnología, tener una conciencia de la estandarización. Me permite ahorrar en contrataciones, bajar los costos, eliminar los tiempos muertos, y subiendo la productividad y obviamente el objetivo final, lucir fuerte con respecto a la competencia. Y Jorge, solo para darte saber, tenemos 5 minutos. Sí, ya estoy terminando, no te preocupes. Gracias. Gracias. La gestión documental es lo que estamos hablando de garantizar que los documentos sean digitales para que ellos a su vez cumplan todos sus requerimientos que van desde que yo estoy planeando y generando todo este soporte documental hasta que lo produzco, etcétera, etcétera, pasa, cumple su misión, se almacena y se puede almacenar por años y permite que la historia de la empresa y los procesos estén debidamente documentados. Finalmente, la movilidad empresarial, como hablábamos, es fundamental que yo sienta, no que voy a atender territorialmente todo Houston, todo Texas, todo Estados Unidos o todo el mundo. No, es que mi empresa está en capacidad, a través de la tecnología, de tener una comunicación bidireccional alrededor de todo el mundo, si fuese necesario, o alrededor de lo que a mí me compete dentro de la operación. Puede ser una región, puede ser el condado Harris, por ejemplo. Es decir, esa globalidad del mundo que yo necesito esté bajo mi control a través de esa movilidad empresarial que está no solo en las redes, en la publicidad, etcétera, sino en la capacidad de tener relación con los usuarios que cada día son más grandes, que están en la capacidad de hacer todo a través del Internet. De nuevo, pues esta es una charla que quería orientar referente a cómo desde el pequeño empresario puedo entender un poquito más lo que es la tecnología, especialmente en estos tiempos de pandemia, y todas las cosas últimas que estamos analizando desde SCORE, desde el gobierno americano, de cómo estamos afectando los pequeños empresarios y esa necesidad de que logremos mantener nuestras empresas y sacarles a flote. En SCORE, en esta dirección que ustedes encuentran, pueden encontrar más sobre estos temas. Inclusive hemos desarrollado unas checklists por negocio para que usted, por ejemplo, tiene un restaurante, una empresa X, Y o Z, pueda chequear esa lista de verificación y mirar si ha tenido en cuenta todos los factores para reiniciar de una manera segura y eficiente. Agradecemos a su colaboración. Aquí está mi contacto, si alguno me desea escribir, y el teléfono de SCORE de la oficina, donde pueden solicitar alguno de nuestros servicios. Como les digo, hacemos estos workshops aquí a través de la plataforma del SBA en estos momentos, y que es la Agencia Federal de los Negocios para todo Estados Unidos. Tenemos nuestras mentorías, inclusive algunas las hacemos vía distancia o telellamada o como teléfono o email, como sea. No hay restricción en eso, y tenemos esta biblioteca para el servicio de todos. Por su tiempo y su atención, muchas gracias, y espero que esta exposición en algo haya colaborado para el concepto de tecnología empresarial. Muchísimas gracias, Jorge, por esa información y tu presentación.
Yo aprendí mucho, ojalá que los emprendedores que estuvieron con nosotros también aprendieron mucho. Y gracias por compartir tu información de contacto. De nuevo les recuerdo que SCORE es una organización sin fines de lucro que es uno de los socios de recursos de SBA. Ellos ofrecen asesoramiento gratis, virtualmente y en español para cualquier pregunta que tú tengas acerca de tu negocio, incluso si tienes preguntas acerca de los programas de SBA, como el programa de asistencia al desastre del SBA. De nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Se los agradezco y que tengan un muy excelente fin de semana. Muchísimas gracias, Jorge, y a todos ustedes. A ti, Abby, a SBA, al gobierno de los Estados Unidos, y ojalá podamos seguir apoyando a nuestros empresarios costa a costa. Desde 1964, los voluntarios de SCORE han ayudado a más de 10 millones de propietarios de pequeñas empresas. Una pequeña empresa que recibe asesoramiento cada 3 minutos durante más de 50 años. Cada 3 minutos, todos los días durante más de 50 años de manera gratuita. SCORE Houston se dedica a fortalecer a las pequeñas empresas mediante el apoyo al orgullo que da la tradición de emprendimiento de nuestra nación. La pequeña empresa es el motor de nuestra economía a través de la formación empresarial, la creación de empleos y la creación de riqueza. El poder de SCORE Houston está en la diversidad de nuestros voluntarios con experiencia en cientos de disciplinas e industrias. En el último año, SCORE proporcionó asistencia a clientes en más de 9.400 sesiones de mentorías y 241 talleres educativos y seminarios. Nuestros clientes iniciaron 2.600 negocios y crearon 3.200 empleos de tiempo completo o parcial. Hay 39 locaciones de mentorías y lugares educativos en el programa en el área combinada de Houston. SCORE usa equipos de empresarios para mentorías personalizadas, formatos o plantillas, herramientas en línea, seminarios, talleres, mesas redondas y mentoría por correo electrónico o virtual. SCORE cree que las relaciones importan actuando con integridad, respeto, honestidad, propósito y profesionalismo. Creemos que los entornos importan principalmente porque su éxito es nuestro éxito. Creemos que si les das nuestro tiempo, energía y conocimiento, ellos serán exitosos. Nuestra pasión es impactar el mayor número de personas posibles. Nos asociamos con voluntarios, grupos de interés, patrocinadores y organizaciones comunitarias. Creemos que la colaboración es la clave del éxito. Cuando los clientes buscan a SCORE, los escuchamos con una mente abierta, alentamos y participamos activamente en sus sueños y esperanzas. Nosotros sabemos que las relaciones a largo plazo son impulsores del éxito de las pequeñas empresas. Nos damos cuenta de que ser emprendedor puede ser muy solitario. También sabemos que los empresarios trabajan las 24 horas, 7 días de la semana. Las valiosas herramientas y plantillas que nosotros les proporcionamos en scorehouston.org les da acceso a los empresarios a las herramientas que necesitan cuando las necesitan. Estamos aquí para ser una fuente de energía para todas las pequeñas empresas.